Buenas tardes, amigos de YouTube. Estamos aquí para tratar de hablar sobre qué es la filosofía y para qué nos sirve. Vamos a intentar primero que nada definir este concepto bastante intrincado. A través de la historia, diferentes filósofos han dado, valga la redundancia, diferentes definiciones. Yéndonos a la palabra etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría, que está compuesto de dos términos: filio, que significa amor o amistad, y sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría desde este contexto, entonces etimológicamente podremos entrar en contradicción con las diferentes épocas de las manifestaciones del pensamiento filosófico, porque en un simposio, en un debate, en una conferencia, en un congreso, entre varios filósofos no estaríamos de acuerdo en qué es filosofía y qué no es filosofía. Quizás sí podríamos estar de acuerdo en qué no es filosofía, pero cuando decimos qué es filosofía, eso es muy difícil que lleguemos a estar de acuerdo. Por ejemplo, desde la antigüedad, Aristóteles decía que la filosofía es la ciencia de los primeros principios, y Platón va a definir la sabiduría como aquel conocimiento que le es útil al hombre para ser puesto, es decir, al servicio de la humanidad. Siempre entonces vemos cómo la filosofía ha estado comprometida con una época. Entonces es que, por ejemplo, en las lecciones de filosofía de la historia, Hegel va a decir, pues la filosofía es una época puesta, digamos, en práctica desde un pensamiento crítico comprometido con una sociedad. También José Martí, de hecho, no era un filósofo como se entiende occidentalmente, pero José Martí decía: el hombre es hombre de su tiempo y de todos los tiempos. Entonces también la filosofía es una filosofía de su tiempo y de todos los tiempos. Todos los pensadores piensan su época, y entonces es cuando nosotros estudiamos un pensador, digamos, cuando pensemos en la Edad Media, entonces estamos pensando en la Edad Media, vamos a pensar pues los máximos representantes de la cristiandad, por ejemplo, San Agustín, Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, lo más representativo es Orígena, pero entonces representan esa época, y si los sacamos de esa época no vamos a poderlos entender. Entonces por eso es que se entiende la filosofía como una época puesta en pensamiento, y no un pensamiento cualquiera, sino un pensamiento comprometido, es decir, un pensamiento crítico que trata de interpretar esa época, cuáles son los males de esa época, qué es lo que está, digamos así, en moda en el pensamiento, porque hay una moda en el pensamiento. En el caso, por ejemplo, de San Agustín, ¿cuál era la moda? Pues la filosofía medieval saca del contexto, digamos, al hombre para colocar a Dios en el centro del debate. Esa era la moda de hacer filosofía, y debemos de entender entonces así a Santo Tomás y a San Agustín. Pero cuando llegamos a la modernidad, este concepto va a variar. Entonces comenzamos a encontrar en la política a un Maquiavelo, a un Descartes, que no está afirmando certidumbre como si la buscaba Santo Tomás o como si la buscaba San Agustín, y la va a encontrar, es decir, en Dios. Descartes pone en duda todo eso y utiliza algo que él va a llamar la duda metódica. En esa cuestión, cuando él habla de duda, de dudo de todo menos que existo, dudo de todo, dice, menos que estoy pensando. A la frase latina que dice cogito ergo sum, también significa decir, si pienso, luego existo, o si pienso es porque luego estoy pensando. También en la misma edad medieval, San Agustín había dicho si fallur sum, es decir, si fallo, es decir, sé que existo; si fallo, sé que soy. Entonces a la filosofía le va a caracterizar ese sentido de poner en... Es una especie de incredulidad, es decir, que no se cree todo, se pone, digamos, entre paréntesis, y luego buscamos las pruebas para saber si eso que se está afirmando, eso que se está diciendo, se vuelve creíble o no se vuelve creíble. Es decir, cómo el conocimiento entonces puede tener una validez, y si hay una validez es porque detrás de esa validez también hay
una verdad. ¿Y qué es lo que sirve para fundamentar esa verdad? Pues la lógica. La lógica es la parte también de la filosofía que se encarga de darnos pruebas, argumentos sólidos de cómo puedo validar el conocimiento. Y la otra pregunta que es muy también intrincada es, si la filosofía sirve para algo, entonces ¿para qué sirve? En realidad son dos preguntas que van no unidas, separadas, pero que tienen relación. Pues sí, la filosofía no sirve para mucho. Una nos sirve para la duda. El resto de la sociedad dice, la duda es la mala. La duda no es mala. La duda es muy saludable. Seguro se dice, bueno, pues no hay nada. Entonces, por algo, ¿verdad? Yo digo irónicamente que en Honduras el único filósofo auténtico, ¿verdad?, es Chelato. Porque Chelato dice, nunca se sabe. Y pone de moda algo en filosofía que se llama escepticismo, ¿verdad? Uno parte dudando de algo de lo cual no es creíble, de lo cual en matemáticas se dice, por ejemplo, axiomas o los teoremas. Pero eso es en matemáticas, eso es ideal. Y la realidad no es ideal, la realidad es cambiante, es mudable. Entonces, por ello entonces, si la filosofía sirve para algo, sirve para eso, para hacer incrédulo al ser humano, para volverlo, digamos, escéptico. No acepto los argumentos de autoridad, los voy a poner en duda, decía Descartes. Todo lo que se ha hecho de la filosofía hasta aquí, durante más de 1500 años, lo que hizo fue ponerlo en duda. Y partió entonces de Descartes para acá, partimos, al igual que también otro contemporáneo de Descartes. Descartes va a representar a los nacionalistas, Francis Bacon va a representar a los empiristas, es decir, el conocimiento empírico es aquel conocimiento mediante el cual yo a través de la lógica inductiva puedo demostrar que todo conocimiento, es decir, empíricamente demostrable. Si hablo de átomos, si hablo, por ejemplo, de moléculas, si hablo de la pobreza, tengo que demostrar estadísticamente esos datos de los que estoy hablando, porque no puedo hablar en abstracto. Entonces también, del lado, por ejemplo, de los racionalistas, se pone algo de moda que se llama en filosofía la metafísica, es decir, meta, más allá de lo que va de lo físico. Entonces también por eso Descartes va a hablar que el ser humano es una res cogitans, que sería decir digamos, un ente pensante, y la res extensa, que es toda la materia, todo lo que existe. Obviamente que estos conceptos son muy cuestionables en Renato Descartes, pero está en su época. Y del otro lado, Francis Bacon, que con su teoría de las ídolas va a poner obviamente muy en cuestionamiento toda la sociedad con el método empírico analítico o sintético, ¿verdad? Todo entonces se debe basar en los hechos. En los hechos está la verdad, decía Bacon. Los hechos hablan por sí mismos. También es otra cosa, ¿verdad?, que en Bacon podemos poner de alguna manera en duda o entre paréntesis. Bueno, pero si la filosofía sirve para algo, entonces sirve para fundamentar el pensamiento, para aprender a pensar. No debemos enseñar filosofía, creo yo. Yo creo que debemos aprender a filosofar, aprender a hacer filosofía. Incluso los mismos científicos, los mismos poetas hacen filosofía, los músicos. No significa que la música o que la ciencia misma sea filosofía, o que todas las cosas, como creen muchos por ahí, son filosofía. Incluso yo pongo muy en duda, muy en cuestionamiento esta idea que está en Introducción a la Filosofía de la Praxis, de Antonio Gramsci, que dice, la primera frase que está en el texto de la Filosofía de la Praxis de Antonio Gramsci, dice que todos los hombres por naturaleza somos filósofos. Pero discrepo, yo creo que hay algo que sí hay razón en Gramsci, y es que tiene el gran valor de hacer esa afirmación, pero en lo que yo discrepo es que todos los hombres y las mujeres, incluyendo las compañeras, filosofamos. Pero el hecho de que filosofemos no significa que hagamos filosofía. Intentamos resolver problemas de la vida cotidiana. Pero el filósofo no intenta resolver solo esos problemas de la vida cotidiana, de la vida misma de él, sino que intenta resolver problemas que van a beneficiar a toda la humanidad. Y en eso es que se diferencia entonces la filosofía del filosofar, que la filosofía plantea problemas grandes, enormes,
y los resuelve. Cuando, por ejemplo, cuando Einstein se plantea resolver el problema del tiempo en la teoría de la relatividad especial y la relatividad general, está filosofando. O cuando, digamos, Heisenberg plantea que lo que existe no es la relatividad, que lo que existe es la incertidumbre, está filosofando. Cuando Stephen Hawking, y de hecho no solo está filosofando, se convierte en filósofo, crea la teoría del todo para explicar, para sintetizar, la teoría de las supercuerdas, la teoría, por ejemplo, de la relatividad y la teoría de la incertidumbre juntas y la teoría del caos. Entonces es cuando se convierte, en científico, dos, en filósofo de la ciencia, es decir, la filosofía que hizo Albert Einstein, la filosofía que hace Hawking, se llama epistemología, es decir, parte de la filosofía que trata los problemas de la ciencia y del cosmos. Es ahí entonces en lo que se va a diferenciar un filósofo y en lo que se va a diferenciar una persona común y corriente que filosofamos todos los días. Pero ello no significa que contribuyamos a resolver problemas graves de la humanidad. Por ejemplo, los problemas de la democracia en países como los nuestros, que hay tanta crisis. La gente dice, crisis de valores, se pierden los valores. Bueno, no sé si se pierdan los valores, yo creo que los valores no se pierden. En el fondo lo que tenemos es un problema de rescate y de praxicidad, porque la mayor parte de las veces nosotros le damos cabida a otras cosas. Ahora, por ejemplo, en el mal llamado mundo de la globalización, lo que se pone de moda son los TICs, los medios de comunicación. Y no podemos negar que son muy importantes, pero que no significan todo. Entonces aquí tenemos un problema frente al que la filosofía puede aportarnos mucho. Y aquí, ¿para qué nos sirve la filosofía? Nos sirve para el aquí y el ahora. Es decir, hay seres humanos que inmediatamente pasan a vivir el futuro sin vivir el presente. Otros que pasan a vivir del pasado. Pero el planteamiento del filósofo, el planteamiento de la filosofía es: vive tu momento, vive el aquí y el ahora. No pases a vivir el futuro, porque este no será o todavía no es, como puede llegar a ser, aún todavía no es. Y el problema también del pasado es que no te puedes quedar a vivir el pasado. Eso tampoco no significa que no lo vas a rescatar, que no vas a reivindicar a los seres humanos que vivieron en el pasado, o que no vas a reivindicar el presente. Y dice, no, yo no quiero vivir el presente, yo quiero vivir el futuro. Es aquí donde el filósofo de la filosofía te dice, bueno, ubícate, ¿dónde estás? Ahí el dilema. Entonces, ¿para qué nos sirve la filosofía? La filosofía nos sirve, para situarnos. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? Las cosas tienen un orden. ¿Por qué tienen ese orden y no otro? ¿O por qué las cosas ocurren de esta manera y no de otra? Ahí entonces cuando comenzamos a filosofar, cuando no somos presa de los mitos, cuando no somos presa de las creencias particulares, cuando no creemos en las supersticiones, porque ya sabemos que está más que demostrado que los mitos son bonitos, que las leyendas son bonitas, pero que no son verdaderas, son creencias. ¿Qué debe ser la filosofía en este momento? La filosofía debe de ser compromiso con la humanidad, más que con los hombres y con las mujeres, compromiso con la humanidad, compromiso con la dignidad de las personas, compromiso con la democracia, compromiso con la política, compromiso con la ciencia, compromiso con la tecnología. Tenemos un grave problema y lo más probable es que en los próximos 30, 40 años la humanidad se encamine hacia la robotización profunda. Es una crisis. ¿Y qué clase de crisis entonces es la que enfrenta nuestra sociedad, digamos, como dicen los europeos, postmoderna? No es una crisis cualquiera. ¿Qué es lo que está en crisis? Los valores están en crisis, la humanidad misma está en crisis, la familia está en crisis, el Estado está en crisis, la iglesia está en crisis, la sociedad industrial está en crisis, el capitalismo, ¿qué es lo que está en crisis? Todas estas preguntas, la filosofía puede ayudar a responderlas. Así como también invitamos de alguna otra manera a que esta llamada crisis de valores, de la que tanto habla la sociedad, también, por ejemplo, los teólogos, los sacerdotes, los políticos, los antropólogos, los geólogos, los biólogos,
participemos de este debate en pro de enriquecer el conocimiento de la humanidad, porque en realidad también muchas veces nosotros sentimos desprecio por los mitos o por las culturas, o cuando nos referimos, digamos, al concepto, por ejemplo, de raza. Ah, no, es que es una tribu.